Como lo prometido es deuda, vamos a dar inicio a nuestro taller de casación en materia penal. Antes de iniciar con nuestra temática del recurso extraordinario de casación, es importante conocer desde la Constitución del 91 esa preponderancia que ha adquirido el debido proceso, el derecho de defensa, las garantías procesales, hasta llegar a la sentencia como esa decisión más importante que es dictada por una autoridad del Estado. Pues bien, con la Constitución o con la suscripción de la Constitución de 1991, que nace en Colombia un Estado social de derecho con una concepción antropocéntrica, lo que trajo consigo un cambio de paradigma en el sistema jurídico colombiano que hace que las instituciones jurídicas tiendan a garantizar la primacía y las garantías fundamentales sobre las formalidades. En dicha Constitución, en su artículo 29, se elevó, bajo un título muy general, un derecho fundamental denominado debido proceso. Pues bien, ese debido proceso como derecho fundamental contempla las prerrogativas de la persona que es sometida a un juicio penal. De las garantías superiores allí enlistadas se encuentran los principios rectores de la legalidad preexistentes de los delitos, de las penas, del juzgamiento, del juez natural, del debido proceso, de la favorabilidad, de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa, del derecho a la contradicción, de la impugnación y de la prohibición de doble juicio por el mismo hecho. Dentro de las principales garantías del debido proceso, encontramos el derecho de defensa, el cual es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por el procesado al interior de un proceso penal y que lo empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la investigación, desde el momento en que tiene conocimiento de que existe en su contra una noticia criminal. El derecho de defensa representa la oportunidad reconocida a toda persona en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar o de ejercer los recursos que la ley le otorga. La importancia del derecho de defensa en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Pero así también del derecho de defensa en el contexto de los procesos penales se otorga el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad de tal derecho. Y en cualquier proceso penal, la sentencia es la decisión más importante dictada por una autoridad del Estado y debe ser la concreción de la ley al caso sometido a juzgamiento. No obstante, una sentencia que adolece de vicios o errores de procedimiento, hablamos de errores improcedendo, o errores de hecho o derecho, hablamos de errores injudicando, viola el debido proceso, pues tal circunstancia se traduce directa o inmediatamente en un agravio no solo
para la persona que está siendo afectada en el proceso, sino también para los demás sujetos procesales y para la sociedad en general, como cuando se condena a una persona que es inocente o se le aplica una pena diferente de la que le corresponde. Pues el sentimiento de inconformidad no se circunscribe a quien directamente resulta damnificado o afectado, sino a toda la comunidad que, perdida la confianza en la protección real de los derechos, se siente expuesta a la arbitrariedad. Frente a este tipo de eventos, tanto la Ley 600 del 2000 y la Ley de 906 del 2004, que son estatutos procesales que coexisten vigentes, contemplan un mecanismo para la impugnación de sentencias, denominado recurso extraordinario de casación, el cual surge como un remedio extraordinario cuando las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito, planteando un juicio de legalidad contra la sentencia proferida dentro de un proceso penal, buscando como fines específicos hacer efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso y reparar el error y los agravios con la decisión equivocada de la autoridad judicial. Entonces, vamos a empezar partiendo del concepto del recurso del doctor Hernando Davis Echandía, el cual se entiende por recurso la petición formulada por una de las partes para que el mismo juez que profirió una providencia o su superior la revise con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento. Bien, pues nuestra legislación procesal, para el caso penal, habla de los recursos ordinarios. Entonces acordémonos el de reposición, artículo 176, el de apelación, artículo 177, y el de queja, artículo 179. Pero también habla de unos recursos extraordinarios que están en nuestra legislación del Código de Procedimiento Penal del artículo 180 hacia abajo. Y allí habla que la casación corresponde a un recurso extraordinario, pero se surte dentro del proceso. Y al surtirse dentro del proceso, pues tiene un carácter intrasistémico. Es diferente, por ejemplo, de las acciones. Las acciones de tutela, las acciones de revisión, las acciones de habeas corpus, que se adelantan, se promueven o se tramitan por fuera de un proceso penal. Por el contrario, el recurso de casación se tramita dentro del proceso penal contra la sentencia de segunda instancia. La casación supone, tal como lo define el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, un control de legalidad y constitucionalidad de los fallos. Cuando se habla de control de legalidad y constitucional de los fallos, se quiere decir que la casación no le interesa, no es su objetivo primordial la justicia. La justicia le interesa a la acción de revisión. Pero en la casación no hay un interés específico por la justicia, sino por la legalidad y modernamente la constitucionalidad del proceso penal.